Queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a su canal La Gracia Revelada y a su programa La Escatología Consumada. En este momento nosotros vamos a hablar acerca de la venida de Dios en fuego. Uno de los temas que nosotros encontramos en las Escrituras es que muchas veces Dios aparece manifestado en fuego. ¿Qué significa que Dios amenaza con destruir con fuego al mundo y a las personas? ¿Se puede entender esto como literal? ¿Significa que Dios ha decidido destruir el mundo con fuego? Vamos a ver algunos versículos que nos muestran que la venida de Dios en fuego en las Escrituras simbolizan el juicio de Él sobre una persona o sobre una nación en particular. Y para ello nosotros vamos a iniciar cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dice que una nube de fuego lo cubría y delante para los israelitas era luz y detrás para los egipcios era oscuridad. Pues aquí dice en este capítulo que hay oscuridad y que hay un fuego abrasador. Es decir, que cuando cuando se presenta en la Biblia que Dios viene en fuego, no necesariamente viene en fuego literal, sino que es una liberación para el pueblo de Dios y juicio y destrucción para sus enemigos. Sigamos viendo algunos versículos más. Por ejemplo, aquí en el mismo Isaías, pero en el capítulo 66, Isaías, pero capítulo 66, nos habla una vez más de que Jehová viene con fuego abrasador. Versículo 15 y 16. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Pero lo que sabemos es que este fuego es para sus enemigos, como lo dice en el versículo 14. Entonces aquí se presenta a Jehová viniendo en llama de fuego. Y esto es importante porque nosotros vamos a ver eso en el Nuevo Testamento, que se presenta a Jesucristo viniendo en llama de fuego. Si literalmente en el Antiguo Testamento Jehová no venía en llama de fuego, tampoco puede entenderse que la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, en el Nuevo Testamento como llama de fuego es literal. Veamos también el Salmo 97. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento donde se presenta a Dios viniendo en llama de fuego para salvar a su pueblo y destruir y juzgar a sus enemigos. Salmo 97, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 5. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El verso 5, verso 3. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbrarán al mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Otra vez vemos aquí un lenguaje de juicio donde dice que Jehová viene y hay oscuridad y delante hay fuego. Hay oscuridad y delante hay fuego. Bueno, nosotros encontramos esa misma imagen en el Nuevo Testamento. Vemos en Mateo capítulo 13 que son atados en manojo la cizaña y arrojada al fuego. Pero vemos también que otros son echados en Mateo capítulo 8 a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces vemos aquí que Jehová viene con fuego, pero dice en el versículo 3, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Y podríamos pasar el tiempo, varias horas, buscando muchos versículos, como en Miquea, en Nahum, donde se presenta que Dios viene en fuego. Y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, Daniel capítulo 7, y en el versículo 9, los versículos 9 y 10,
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía delante de y salía un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares se le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces vemos que el fuego aquí está simbolizado con el trono de Dios, está simbolizado con el juicio de Dios. Muchos versículos en el Antiguo Testamento presentan a Dios viniendo en fuego para juzgar y castigar. Por ejemplo, cuando leemos en Isaías capítulo 34, el juicio contra Edom, dice que Edom sería arrasada con fuego. Y allí dice que su humo subiría de generación en generación y que su fuego no se apagaría de día ni de noche. Ardería por todas las generaciones, continuamente, eternamente, como se dice. Sin embargo, dice que no sería habitada por hombres, pero crecerían allí plantas. Y dice que allí las bestias salvajes habitarían. Es decir, si usted lee Isaías 34, el capítulo entero, te va a dar cuenta de que no puede hablar de que Edom sería quemada con un fuego literal para siempre, porque vemos entonces que habitan animales y que hay plantas. Entonces es un símbolo de juicio. Edom fue destruida, no necesariamente quemada, fue destruida. Pero se presenta la venida de Dios con fuego. Naturalmente, a veces hay fuego, como cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor y luego también en el año 70 por el Imperio Romano. Pero no es un fuego que Dios literalmente encendió. Pero se presenta en las Escrituras el juicio de Dios como una venida en fuego. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que se repite la idea de una venida en fuego. Por ejemplo, en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante nos dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces vemos aquí que el apóstol está diciendo a los tesalonicenses que hay un juicio de Dios y que ese juicio permitiría que ellos tuvieran reposo cuando se manifestara desde el cielo el Señor Jesús con los ángeles de su poder en llama de fuego. Pero literalmente fuego habla de juicio para abrazar a sus enemigos. Tenemos que ver que es la misma imagen que nosotros encontramos en Isaías capítulo 66, donde Dios viene en juicio para juzgar a sus enemigos. La misma imagen que nosotros encontramos en Isaías capítulo 30, donde Jehová viene en fuego para destruir a sus enemigos. Y la misma imagen que nosotros encontramos en el Salmo 97, donde Dios viene para destruir a sus enemigos, juzgarlo con fuego. Pero en las ocasiones anteriores no es una llama de fuego la que Dios usa para destruir literalmente a los enemigos, como en Edom, sino que es un símbolo de ruina, de asolamiento, de juicio, de castigo divino. Pues así nosotros tenemos que verlo aquí en segunda Tesalonicenses. No es un fuego literal, sino el fuego del juicio de Dios, de que Dios va a tomar en cuenta cómo estaban tratando a los tesalonicenses que se convertían. Y Dios le daría reposo cuando cesara la persecución, porque Dios iba a juzgar a sus enemigos. Pero
si tomamos esto literal, que Dios viene en llama de fuego, que Jesús, perdón, en este Nuevo Testamento viene en llama de fuego, tenemos que tomar literales las otras imágenes que nos hablan de la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, nos dice en Mateo 24 que Él viene como un relámpago, que se manifiesta del oriente hacia el occidente. No es lo mismo. Pero también nos dice en Apocalipsis 19 que Él viene en un caballo blanco. Pero también nos dice en Apocalipsis 14 que Él viene sentado en una nube blanca. Todas esas son imágenes, símbolos de juicio. Pero literalmente no viene en un caballo con una espada que sale de su boca, como presenta Apocalipsis 19. No viene sentado en una nube literalmente, sino que todos esos son símbolos de juicios. En el Antiguo Testamento también la venida en juicio se presentaba viniendo sobre las nubes. De manera que la gente muchas veces entiende estos asuntos literales, pero hay imágenes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que no se pueden tomar literales, que son símbolos de juicio. Y una de ellas es que Él juzga a sus enemigos. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque Jesús está al tanto de todas las cosas que tenemos que sufrir aquellos que estamos en su reino y que estamos sirviéndole a Él cada día y que estamos tratando de vivir en este mundo de manera digna para representar el reino de Dios. Y que Dios juzga nuestra causa y que Dios está pendiente. Pero también hay un texto donde se le dice a los hermanos que se traten bien unos a otros. 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque Dios es vengador y juzgador de todas estas cosas. O sea, cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, es muy tomado en cuenta delante de Dios. Y cuando hablo de que tratamos al prójimo, no me refiero a todo lo que, solamente a lo que hemos creído, sino cómo tratamos al ser humano, porque cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y cada ser humano es valioso a los ojos de Dios y puede ser rescatado por la sangre del Señor Jesucristo. Así que en este mundo de mucho dolor, en este mundo de persecución, en este mundo de sufrimiento, podemos estar seguros de que Dios nos ofrece un consuelo seguro, estable y firme. Y como dice Pedro, tenemos una herencia reservada para nosotros, eterna en los cielos. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, si está pasando persecución, si está pasando mucho sufrimiento, si hay alguien que te está haciendo la vida imposible, recuerda que Dios está mirando todo lo que te está sucediendo y Él te promete darte reposo. Cuando partas de este mundo, vas a vivir eternamente feliz en la presencia de Dios. Mientras está en este mundo, recibe alivio, recibe consuelo, recibe esperanza y recibe fuerza del Espíritu Santo. Que el amor de Dios, su gracia, su misericordia esté siempre con cada uno de nosotros y que nuestro mayor interés siempre sea conocer mejor a Dios y relacionarnos de la manera más adecuada, que es por la fe en Jesucristo, y relacionarnos lo mejor que podamos con nuestro prójimo, que también es creado a imagen y semejanza de Dios. Gracias por sintonizar nuestro programa y que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. En el libro de Isaías, en el capítulo 30, y vamos a leer desde el versículo 27 hasta el 30. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a todas las naciones con criba, destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo.
Y el 31, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantada. Este capítulo 30 de Isaías está hablando de la amenaza del imperio asirio sobre Israel. Y habla de los planes de Israel unirse con los egipcios para liberarse de los asirios. Sin embargo, Jehová le está diciendo que la ayuda de Egipto sería vana, que la verdadera liberación vendría de mano de Jehová. Y vemos aquí entonces que se presenta a Dios viniendo en fuego para liberar a su pueblo de mano de los asirios. Pero lo que nosotros encontramos posteriormente que sucedió no fue que hubo fuego literal, sino que cuando los asirios intentaron entrar a Judá, no pudieron. Y en el capítulo 36, 37 de Isaías nos dice que el ángel de Jehová en una sola noche mató a 185,000 soldados del ejército asirio y que no pudieron tomar la ciudad de Jerusalén. Es decir, ellos no pudieron entrar al territorio de Judá. Sabemos que las 10 tribus del norte fueron cautivadas por los asirios, pero no es porque Dios no podía liberarlos, sino porque ya Dios había decidido terminar su relación con ellos y castigarlo porque se habían apartado continuamente de los caminos de él, habían adorado a otros dioses y habían rechazado a los mensajeros que él le enviaba. Eso nosotros lo encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 17. Allí está bien claro el fin de las 10 tribus del norte. Aunque sabemos que no todos fueron cautivos, o sea, Dios siempre dejó un pequeño remanente, un pequeño grupito, y también se profetizó que vendría un retorno, una restauración. Pero aquí vemos entonces que se amenaza con Dios venir con una tempestad de fuego para liberar a su pueblo. Por eso dice, ustedes serán liberados con cántico de noche como cuando se celebra Pascua. Es decir, Judá tendría liberación, pero el enemigo tendría llama de fuego. Como también nosotros vemos eso cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, dice que una nube de fuego lo cubría y delante para los israelitas la luz y detrás para los egipcios era oscuridad. Pues aquí dice en este capítulo que hay oscuridad y que hay un fuego abrasador. Es decir, que cuando cuando se presenta en la Biblia que Dios viene en fuego, no necesariamente viene en fuego literal, sino que es una liberación para el pueblo de Dios y juicio y destrucción para sus enemigos. Sigamos viendo algunos versículos aquí en el mismo Isaías, pero en el capítulo 66 nos habla una vez más de que Jehová viene con fuego abrasador. Versículo 15 y 16. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Pero lo que sabemos es que este fuego es para sus enemigos, como lo dice en el versículo 14. Entonces aquí se presenta Jehová viniendo en llama de fuego. Y esto es importante porque nosotros vamos a ver eso en el Nuevo Testamento, que se presenta a Jesucristo viniendo en llama de fuego. Si literalmente en el Antiguo Testamento Jehová no venía en llama de fuego, tampoco puede entenderse que la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, como llama de fuego, es literal. Veamos también el Salmo 97. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento donde se presenta a Dios viniendo en llama de fuego para salvar a su pueblo y destruir y juzgar a sus enemigos. Salmo 97, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 5. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El verso 5, verso 3. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbrarán al mundo. La tierra vio y se estremeció.
Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Otra vez vemos aquí un lenguaje de juicio donde dice que Jehová viene y hay oscuridad y delante hay fuego. Hay oscuridad y delante hay fuego. Bueno, nosotros encontramos esa misma imagen en el Nuevo Testamento. Vemos en Mateo capítulo 13 que son atados en manojo la cizaña y arrojada al fuego. Pero vemos también que otros son echados en Mateo capítulo 8 a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos aquí que Jehová viene con fuego, pero dice en el versículo 3, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Y podríamos pasar el tiempo, varias horas, buscando muchos versículos, como en Miquea, en Nahum, donde se presenta que Dios viene en fuego. Y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, Daniel capítulo 7, y en el versículo 9, los versículos 9 y 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía delante de y salía un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares se le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces vemos que el fuego aquí está simbolizado con el trono de Dios, está simbolizado con el juicio de Dios. Muchos versículos en el Antiguo Testamento presentan a Dios viniendo en fuego para juzgar y castigar. Por ejemplo, cuando leemos en Isaías capítulo 34, el juicio contra Edom, dice que Edom sería arrasada con fuego. Y allí dice que su humo subiría de generación en generación y que su fuego no se apagaría de día ni de noche. Ardería por todas las generaciones, continuamente, eternamente, como se dice. Sin embargo, dice que no sería habitada por hombres, pero crecerían allí plantas. Y dice que allí las bestias salvajes habitarían. Es decir, si usted lee Isaías 34, el capítulo entero, usted va a dar cuenta de que no puede hablar de que Edom sería quemada con un fuego literal para siempre, porque vemos entonces que habitan animales y que hay plantas. Entonces es un símbolo de juicio. Edom fue destruida, no necesariamente quemada, fue destruida. Pero se presenta la venida de Dios con fuego. Naturalmente, a veces hay fuego, como cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor y luego también en el año 70 por el Imperio Romano. Pero no es un fuego que Dios literalmente encendió. Pero se presenta en las Escrituras el juicio de Dios como una venida en fuego. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que se repite la idea de una venida en fuego. Por ejemplo, en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante nos dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces vemos aquí que el apóstol está diciendo a los tesalonicenses que hay un juicio de Dios y que ese juicio permitiría que ellos tuvieran reposo cuando se manifestara desde el cielo el Señor Jesús con los ángeles de su poder en llama de fuego. Pero literalmente fuego,
habla de juicio, para abrazar a sus enemigos. Tenemos que ver que es la misma imagen que nosotros encontramos en Isaías capítulo 66, donde Dios viene en juicio para juzgar a sus enemigos. La misma imagen que nosotros encontramos en Isaías capítulo 30, donde Jehová viene en fuego para destruir a sus enemigos. Y la misma imagen que nosotros encontramos en el Salmo 97, donde Dios viene para destruir a sus enemigos, juzgarlo con fuego. Pero en las ocasiones anteriores no es una llama de fuego la que Dios usa para destruir literalmente a los enemigos, como en Edom, sino que es un símbolo de ruina, de asolamiento, de juicio, de castigo divino. Pues así nosotros tenemos que verlo aquí en 2 Tesalonicenses. No es un fuego literal, sino el fuego del juicio de Dios, de que Dios va a tomar en cuenta cómo estaban tratando a los tesalonicenses que se convertían. Y Dios le daría reposo cuando cesara la persecución, porque Dios iba a juzgar a sus enemigos. Pero si tomamos esto literal, que Dios viene en llama de fuego, que Jesús, perdón, en este Nuevo Testamento viene en llama de fuego, tenemos que tomar literales las otras imágenes que nos hablan de la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, nos dice en Mateo 24 que Él viene como un relámpago que se manifiesta del oriente hacia el occidente. No es lo mismo. Pero también nos dice en Apocalipsis 19 que Él viene en un caballo blanco. Pero también nos dice en Apocalipsis 14 que Él viene sentado en una nube blanca. Todas esas son imágenes, símbolos de juicio. Pero literalmente no viene en un caballo con una espada que sale de su boca, como presenta Apocalipsis 19. No viene sentado en una nube literalmente, sino que todos esos son símbolos de juicios. En el Antiguo Testamento también la venida en juicio se presentaba viniendo sobre las nubes. De manera que la gente muchas veces entiende estos asuntos literales, pero hay imágenes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que no se pueden tomar literales, que son símbolos de juicio. Y una de ellas es que Él juzga a sus enemigos. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta porque Jesús está al tanto de todas las cosas que tenemos que sufrir aquellos que estamos en su reino y que estamos sirviéndole a Él cada día y que estamos tratando de vivir en este mundo de manera digna para representar el reino de Dios. Y que Dios juzga nuestra causa y que Dios está pendiente. Pero también hay un texto donde se le dice a los hermanos que se traten bien unos a otros. 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque Dios es vengador y juzgador de todas estas cosas. O sea, cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, es muy tomado en cuenta delante de Dios. Y cuando hablo de que tratamos al prójimo, no me refiero a todo lo que, solamente a lo que hemos creído, sino cómo tratamos al ser humano, porque cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y cada ser humano es valioso a los ojos de Dios y puede ser rescatado por la sangre del Señor Jesucristo. Así que en este mundo de mucho dolor, en este mundo de persecución, en este mundo de sufrimiento, podemos estar seguros de que Dios nos ofrece un consuelo seguro, estable y firme. Y como dice Pedro, tenemos una herencia reservada para nosotros, eterna en los cielos. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, si está pasando persecución, si está pasando mucho sufrimiento, si hay alguien que te está haciendo la vida imposible, recuerda que Dios está mirando todo lo que te está sucediendo y Él te promete darte reposo. Cuando partas de este mundo, vas a vivir eternamente feliz en la presencia de Dios. Mientras está en este mundo, recibe alivio, recibe consuelo, recibe esperanza y recibe fuerza del Espíritu Santo. Que el amor de Dios, su gracia, su misericordia esté siempre con cada uno de nosotros y que nuestro mayor interés siempre sea conocer mejor a Dios y relacionarnos de la manera más adecuada, que es por la fe en Jesucristo, y relacionarnos lo mejor que podamos con nuestro prójimo, que también es creado
a imagen y semejanza de Dios. Gracias por sintonizar nuestro programa y que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de nosotros.